Welcome, everybody. My name is Ryan Betts with the National Farm to School Network, and I want to welcome everyone part 2 of our webinar series, Uniting for a Just Local Food System Through Healthy School Meals for All Policies. We're really excited to welcome Hunger Free Colorado to kind of talk a little bit more about coalition building and organizing. But before we do that, Carla, feel free to share the slides whenever you're ready. But we do have interpretation being offered as part of this webinar. So, and with us today is Valentina. So Valentina, I'll go ahead and take it away. Thank you so much, Ryan. Hi, everyone. Good afternoon. My name is Valentina, and I'm here on behalf of Community Language Cooperative, and I'm here to provide and guarantee your commitment to language justice. Language justice is a type of simultaneous interpretation that seeks to create spaces in which no one language is dominant, spaces in which everyone can participate with the language of their heart. So to achieve this objective, and as a quick reminder, we'll be using Zoom's interpretation feature, and what you will see in a couple of minutes is a new little button that looks like a globe will appear on the bottom bar of your screen. On that same bar where you have the buttons for the all able to see that, but a little button came up, and that means the interpretation has been activated. So when you see that again in a few minutes, what you will do is click on that button and select either English or Spanish as both the language that you will be listening to and speaking into. If you are joining the meeting on a phone or on a tablet, you will find the same options for interpretation by clicking on the button with the 3 little dots on the lower right-hand corner of your screen. This button reads more. Hola a todos, a todas y a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Valentina y estoy aquí por parte de Community Language Cooperative y estoy aquí para ofrecerles y garantizar su compromiso con la justicia del lenguaje. La justicia del lenguaje es un tipo de interpretación simultánea que busca crear espacios en los que no dominen ningún idioma, espacios en los que todos puedan participar con el idioma de su corazón. Para lograr este objetivo vamos a utilizar la función de interpretación de Zoom. Lo que verán en un par de minutitos es que aparecerá un nuevo botoncito que parece un globo terráqueo en la barra inferior de su pantalla, en esa misma barra donde tienen los botones para el chat, para el video, para el micrófono, etcétera. Va a estar hacia su mano derecha. Cuando ven este botoncito aparecer, hagan clic en él y seleccionen inglés o español como el idioma en el que desean escuchar y el idioma en el que desean participar. Si ustedes están en esta reunión por medio de una tableta o un teléfono celular, encontrará las mismas opciones para la interpretación haciendo clic en el botón que tiene 3 puntitos en la esquina inferior derecha de su pantalla. Ese botoncito dirá More o más. A quick reminder for those of you that do prefer to use English during this meeting, Spanish is 20 to 25% longer than English, so please be aware of your speed and keep a conversational pace so that I can interpret your message accordingly. If you have any questions or any issues whatsoever with this technology, please let the whole group know by means of the chat box so that we can work together to address it. Un breve recordatorio es que la interpretación es simultánea, entonces cuando participe utilice un ritmo de conversación. Si tiene algún problema o alguna pregunta para con esta tecnología, por favor comuníquese al grupo completo a través del chat. Muchas gracias por tenerme por acá. Ahora sí vamos a activar los canales de interpretación nuevamente. And thank you so much for having me here. We can go ahead and start the interpretation channels again. Excellent. I'm getting that started again right now. So thank you, and apologies again. Yeah, so you know, we started part of this series last week. Bueno, sí, empezamos esta serie la semana pasada con Patience y Tomás, con The Good Food Collective y Food to Power, hablando un poquito más sobre una revisión de la política pública que hizo Colorado para pasar la política pública, y tenemos una grabación que vamos a compartir por medio del chat. Entonces, si tienen la oportunidad, pueden revisar esa grabación. Vamos a intentar más bien darle tiempo al Hunger Free Colorado. Vamos a tener un poco de contexto del paisaje, de la política pública, y después vamos a estar compartiendo. Si usted asistió a la primera parte o este webinar el día de hoy, nada más, vamos a darle seguimiento a todas las personas con la grabación, las diapositivas y cualquier enlace, así como una encuesta post-webinar que nos ayudaría a nosotros a recibir retroalimentación sobre qué les pareció y lo que quisieran ver más en el futuro. Pero con esto quiero pasarle el micrófono a nuestras amigas de Hunger Free Colorado. Y Nicolás, adelante.
Todas las personas que están en esta llamada con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Nicolás Márquez, soy un organizador con Hunger Free Colorado. Yo me uní al equipo el junio pasado y empezamos a hacer una campaña inmediatamente y estoy muy contenta de tener esta oportunidad de compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia con ustedes. En fin, le voy a pasar el micrófono a mis colegas. Erika. Gracias, Nicolás. Hola a todos. Yo soy Erika Cervantes y soy una de las otras organizadoras comunitarias aquí en Hunger Free Colorado. Estoy asociada con Nicolás en este trabajo y ahora se lo paso a mi colega Jen. Hola a todos, yo soy Jen O'Neill y soy la administradora de los sistemas alimentarios en Hunger Free Colorado y voy a estar ofreciendo apoyo técnico. Entonces, si tienen preguntas o algo así, yo no voy a estar participando verbalmente, pero me pueden mandar una pregunta por medio del chat y listo. Carla. Hola a todos, yo soy Carla González García. Soy la directora de organización para Hunger Free Colorado y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy aquí para aprender y co-crear conocimiento en conjunto. Y realmente espero que esta información y conocimiento que estamos distribuyendo y que queremos co-crear, que todos ustedes puedan ocuparlo y que puedan sentirlo para ejecutar los cambios que quieren ver en sus comunidades. Entonces, sí, tengamos una conversación. Em, Bueno, podemos iniciar con unos recordatorios de logística para esta sesión. Como siempre, por favor, asegúrese de estarse cuidando usted mismo, hidrátese, tome descansos que necesite durante la sesión, como los vaya necesitando. Como decía Jen, ella debe estar aquí apoyando con asistencia técnica y cualquier pregunta general que tenga. Entonces puede compartir eso en el chat, mandarle un mensaje a Jen. eh, Y ya cubrimos nuestro mensaje de interpretación para el día de hoy, pero por favor ocupen eso también si lo necesitan, si no están ya adaptados con el botón que parece un globo terráqueo en la barra inferior. Y con eso vamos a empezar esta sesión. Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes hoy y queremos tener una impresión general de quién está en este espacio y de dónde están llamando de alguna manera. Entonces, nos encantaría que compartieran su nombre, pronombre, la organización a la que representa, si es que es el caso, en el chat. Y si pueden compartir un poquito con nosotros, ¿cuál fue su alimento favorito escolar cuando eran pequeños? Durante esta campaña de Healthy Schools Campaign, hablamos sobre el lunch de diferentes maneras, escuchamos muchas historias diferentes y creemos que son muy importantes esas historias. Entonces, si pueden compartir un poquito cuál era su alimento favorito escolar. Entonces, su nombre, su pronombre, afiliación y compartan eso en el chat. Les daremos un minutito o dos para que lo hagan. I see folks starting to share, so please don't be shy. We are not calling you in to do this, to say Veo que this. ya están empezando a compartir. Por favor, cuéntenos más, no tengan pena. Compartan porque veo que tenemos como 38 personas conectadas. Entonces, sí, adelante. Y en lo que van respondiendo, le voy a pasar el micrófono a Carla para que nos pueda hacer el reconocimiento del territorio. Thank you, Erika. Gracias, Erika. As practices, we are trying to make sure that we are Como práctica, queremos reconocer que estábamos, la tierra en la que estamos, en Colorado, estamos en las tierras de las tribus Arapaho, Cheyenne y Ute, y estamos honrando y reconociendo
a estas personas a quienes pertenece la tierra. Sin embargo, no solo es eso, no solo es un reconocimiento de nuestras comunidades indígenas, también tenemos que reconocer la violencia, la historia tan violenta de de la colonización. Toda esta violencia histórica desde 1695, cómo se usurpó el territorio, la tierra, y reconocer todo el dolor que hemos causado, no solo a nuestras comunidades indígenas, sino también al mundo espiritual. Y es importante que para que hagamos esto, tomemos un primer paso de poder reconocer y asegurarnos que estamos conscientes de eso para poder construir un camino para sanar y para la reconciliación. Pero si no hacemos eso, no vamos a poder reparar esas relaciones. Y también tenemos que reconocer nuestra participación activa en la invisibilidad de nuestras comunidades indígenas y cómo estamos borrando y deshumanizando con nuestras prácticas que imponemos en estas comunidades. Entonces, para asegurarnos, tenemos que hacer esto para reconocer que estas personas están desapareciendo y como si una mujer desaparece, estén las noticias si es blanca, pero si es indígena, no es el caso, no se aborda en los medios. Y recientemente, por ejemplo, perdieron la actividad de hacer la posibilidad de tener derechos sobre el agua, cosas tan esenciales como agua para nuestras comunidades indígenas en sus vidas. Entonces, yo vivo en Colorado y parques nacionales, nada más para asegurarse de que las personas blancas tengan un lugar que puedan disfrutar la naturaleza, pero le quitaron estas tierras a las personas indígenas. Entonces, queremos que las personas blancas, para que las personas blancas puedan divertirse, pero nada más es eso, no solo tenemos que reconocer y asegurarnos de que estamos conscientes de esto, sino que tenemos que parar y empezar a reconocer esto para asegurarnos de hacer un poco de sanación y para traer visibilidad a nuestras comunidades indígenas. Cosas rápidas que podemos hacer, aprender sobre la vida de nuestras comunidades indígenas, qué está sucediendo en la tierra en la que pertenecen, los tratados que se han hecho con ellos. Reflexionen, que sepan quiénes son. Estamos aquí constantemente, tenemos que estar conscientes y reflexionando de lo que está sucediendo en sus vidas, pero también los comportamientos que nosotros les imponemos, como nuestros sistemas mentales, nuestros sesgos, todas estas capas en nuestros cerebros hacia nuestras hermanas indígenas. Actúen, asegúrense de que ponemos el dinero donde queremos, donde pertenece. Estamos donando a comunidades indígenas, estamos creando vínculos cercanos con organizaciones indígenas, están escribiendo a las personas del Congreso o estamos presionando a los oficiales, a los funcionarios públicos para que apoyen todo lo que están intentando hacer, para que estas personas tengan soberanía sobre sus tierras y sobre sus vidas y respeten. Deshumanizar a las otras personas es muy fácil de hacer. Y ahorita estoy segura de que hay muchas personas blancas en este espacio y también personas de color, y tenemos que reconocer, por ejemplo, las personas latinas como yo, tenemos que reconocer exactamente cómo se ve crear solidaridad con nuestros compañeros indígenas. Así es como vamos a estar creando un proceso importante con nuestros hermanos, pero también es un acto de deshumanización, no nada más para estas poblaciones, pero para nosotros también. Porque si no entendemos esto, ahorita estoy hablando de las personas, nos deshumanizamos a nosotros, estamos en un proceso de deshumanización con todos y con nosotros mismos. Y con eso se lo paso a Nicolás.
Ahora vamos a cubrir algunos de los objetivos que tenemos en este webinar. Primero es asegurarnos de entender la construcción de coalición y organización de base. También queremos compartir tácticas y estrategias que ocupamos en nuestra campaña, pero sobre todo también creo que esta es una oportunidad de construir relaciones y solidaridad en todo el país. Entonces queremos crear una red nacional para intentar modificar los sistemas alimentarios. Nosotros en Congress y Colorado es un paso hacia eso, pero hay mucho más que hacer. Y a nivel también nacional, queremos construir hacia ese camino el día de hoy para el futuro. Em, Ahí está. Esta es nuestra agenda y la construcción de la coalición. Vamos a hablar sobre el marco que utilizamos en nuestra campaña, lo que hemos construido con nuestra coalición. Vamos a revisar también los valores y cómo se ven estos valores para crear interés en nuestras comunidades, porque esa es la parte más esencial cuando estamos pasando iniciativas con fondos tan reducidos. También vamos a hablar sobre la construcción de la capacidad que podemos construir. Nuevamente, esto está hecho y pensado en las comunidades de base, en el trabajo de base, y es para estas comunidades. Tenemos la intención muy fuerte de estructurarlo para adaptarse a las capacidades personales de todas las personas. Vamos a hablar sobre algunas de las tácticas y estrategias de la coalición y después vamos a cerrar con un llamado de acción para ustedes. Siguiente diapositiva. Y ahora se lo paso a Erika. Gracias, Nicolás. Entonces, cuando nosotros en nuestra coalición, cuando empezamos a participar con la comunidad sobre este objetivo de organización y pasar la iniciativa de alimentos, de comida saludable escolar, queríamos tener estos marcos y queremos resaltarlos para ustedes porque esto era una parte que estuvo entretejida en todo el proceso y reunió y mostró la importancia de muchos de los otros puntos que vamos a discutir hoy con relación al interés de la comunidad y crear una coalición intencional de esos marcos. Son justicia racial, soberanía alimentaria y organización transformativa. Y nuestra intención para avanzar estos valores es porque creemos que la soberanía alimentaria es el objetivo principal que queremos alcanzar en nuestras comunidades y la soberanía alimentaria es un vehículo que queremos para llegar a eso, para la autonomía y vamos a necesitar muchas campañas, estrategias y trabajo para llegar a la soberanía alimentaria, pero esperamos poder utilizar esta campaña para elevar a los productores locales y asegurarnos de que los niños estén comiendo alimentos saludables y que sea relevante culturalmente y esperamos que eso ofrezca también maneras para la comunidad. Y estos son algunos puntos clave que defienden la soberanía alimentaria. Otra parte muy importante para nuestros pilares es la organización o activismo transformativo. Van a poder aprender un poquito más de cómo podemos planear con la gente en vez de decirle a las personas qué es lo mejor para su comunidad o ofreciendo soluciones. Intentamos más bien encontrarlas en conjunto y eso es parte de lo que hemos intentado hacer nosotros con estrategias, con esta campaña o con la que hagamos en 5 años, pero que es intencional para intentar elevar comunidades locales y realmente poder encontrar a las personas en donde estén y que no tenga solo que ver con asuntos alimentarios, pero que también se una a todos los otros asuntos o problemas que la comunidad puede estar viviendo y avanzar a tener un cambio a largo plazo y transformativo.
Y también en términos de justicia racial, nuestro tercer pilar, esto es muy intencional porque creemos que las personas más impactadas directamente sí son las personas de color y por lo mismo es importante que no solo estén en la mesa hablando con nosotros, sino que estén liderando el trabajo y diciéndonos qué es lo que necesitan. Entonces es de esta manera que la campaña se creó. Empezó con las sesiones de escucha en la comunidad y escuchando que esto era algo que la gente quería y necesitaba. Entonces, tenemos componentes en Colorado con relación, por ejemplo, a capacitar a los trabajadores de las cafeterías, elevar no solo sus salarios, sino también sus capacitaciones y entrenamientos. Todas estas ideas vinieron de nuestra escucha de lo que quería la comunidad y aprender cómo podríamos incluir esto en una política pública. Y lo hicimos enfatizando la justicia racial y sabiendo que teníamos que poder trabajar con las comunidades que están enfrentándose a la hambruna. Con esto se lo paso a Carla para hablar un poquito más de los valores y la coalición. Gracias, Erika. Gracias por compartir. Entonces, sí, sabíamos que queríamos tener una coalición y tener una estructura. Incluso antes de hacer eso, sabíamos que queríamos tener esta iniciativa en la boleta y necesitábamos saber cuál iba a ser para asegurarnos de las intenciones. Entonces, primero creamos nuestros valores, porque los valores le van a dar forma a toda la campaña, ¿correcto? Eh, Cuando estábamos creando la coalición y el comité asesor y directivo, esas sociedades que crearon este comité, queríamos asegurarnos de que estuvieran alineados. Y como mencionaba Erika, tenemos conocemos ciertas cosas de lo que compartimos con nuestros valores y justicia racial y soberanía y otros valores con una organización. Y una vez que identificamos estos miembros clave en nuestro comité asesor, ahí empezamos a construir. Y lo que sucedió es que empezó a haber personas que nos iban a ayudar a guiar la campaña, pero estas personas van a ser claves en la toma de decisiones. Cuando las situaciones se ponen un poco tensas, cuando las cosas tal vez son un poco confusas porque hay diferentes cosas en diferentes relaciones, entonces lo que sea que estas decisiones están haciendo, estas van a estar guiadas por los valores. Y yo recuerdo mi profesor cuando estaba en el posgrado, estábamos hablando sobre la toma de decisiones y una de las cosas que me dijo era como, mira, cuando estás en un momento tenso así, que no puedes reconocer o que es difícil de tomar decisiones sobre qué tipo de política pública hay que hacer o cuál es la cosa correcta que hacer, las personas siempre regresan a su capacitación. Y esto lo he visto una y otra y otra y otra vez. Y cuando las personas no tienen una buena capacitación en justicia racial y toman las decisiones, pero dejan detrás a las personas más excluidas. Y lo que nos va a estar conectando y vamos a tener que intentar apoyar las decisiones en un ambiente muy veloz cuando realmente son muy difíciles. Eso es lo que nos va a llevar a lograrlo, son nuestros valores. ¿Y cómo hicimos esto? Una vez que tenemos nuestro comité directivo, fue como, ok, vamos a estar construyendo los valores de nuestra campaña y eso va a ser con toda la coalición. Entonces, una vez que tenemos a toda la coalición, entonces ya tenemos un retiro de 2 fases y de 2 días.
Y ahí empezamos a trabajar la campaña legislativa que le siguió a la iniciativa de la boleta. La mayoría eran las personas, las mismas personas que estaban liderando la campaña. Entonces, hicimos un retiro de un día donde dijimos, bueno, ok, vamos a regresar a revisar nuestros valores y a partir de ciertos ejercicios con nuestro consultante Omar Montgomery, que fue la persona que nos estaba apoyando, asegurarnos a tener una coalición fuerte basada en nuestros valores. A partir de eso pudimos construir los valores. Fueron como 4 valores que fueron muy importantes para nosotros. Y tienen que ser como de 3 a 5 valores que vamos a estar construyendo, como justicia racial, colaboración, solidaridad, asegurarnos de que estemos centrando la soberanía alimentaria en la toma de decisiones. Y de hecho, uno que casi olvido era centrar nuestra juventud, a nuestras niñas, en la conversación que vamos a tener. Entonces, con eso, después de hacer estos ejercicios, entonces ya las personas intentábamos crear un proceso de rendición de cuentas un poquito más suave de liderazgo, una campaña del comité. La función era que todos que estuvieran desviándose un poquito, tomando decisiones que no estaban llevando los valores que creamos, que tuviéramos una conversación difícil con valentía con estos asociados, que no estaban siguiendo los valores que todos en comunidad establecimos para tomar esas decisiones. Entonces, quiero parar aquí para asegurarme de que si alguien tiene alguna pregunta sobre los valores, la haga ahora y cómo establecemos estos valores. Ok, no hay ninguno y no veo a Jen. Entonces, una de las cosas que hicimos cuando estábamos intentando establecer los valores fue algo tan sencillo como todo era asegurarnos de que estuviéramos en diferentes grupos. Me parece que eran de 5 a 7 organizaciones y estábamos estableciendo para estas sesiones de discusión y fueron conversaciones como de 1 hora sobre los valores que queríamos tener y cómo se veían estos, cuál era la praxis de esos valores, de tomar decisiones, porque con frecuencia no entendemos esto. Vivimos en un sistema de supremacía donde las prácticas están todas encima de nosotros. Entonces, para que nosotros pudiéramos evitar replicar estas prácticas, y lo más importante, si no hemos tenido capacitaciones o si la capacitación no ha sido sobre desmantelar estas prácticas de supremacía blanca, dijimos, bueno, sabíamos que teníamos que desmantelar esas prácticas para que no se presentaran cuando estamos intentando tener los valores, liderar con los valores en la campaña. Entonces, tengan esas conversaciones y pudimos tener nuevamente conversaciones sobre cómo son las prácticas y cómo se ven esos valores. Y tener esas conversaciones a veces es muy profundo. Y un ejemplo que tuvimos, una persona, cuando nos volvimos a la sala principal, alguien dijo, por ejemplo, pues yo no sé si tendríamos que centrarnos en la raza, porque todos somos humanos. Y fue difícil escuchar eso, por lo menos para mí. Yo vengo
en los movimientos de justicia racial, he estado en allí por más de 20 años, soy migrante, soy mujer, soy latina. Entonces se sintió como, ay, pero hay que entender un poquito que nuevamente todos venimos de diferentes sistemas y tenemos diferentes capacitaciones. Entonces yo era la facilitadora en ese momento y tenía que un poco redirigir esto para nuevamente enfocarnos en la justicia racial y entonces explicar por qué es importante y por qué tenemos que centrar la justicia racial a nuestras comunidades también que han tenido dificultad en estos sistemas tan violentos. Era importante para nosotros para asegurarnos de que no olvidemos a nadie, no dejemos a nadie en el camino. Entonces estoy ahora explicando de manera muy suave cómo estas conversaciones de que todos somos humanos literalmente le resta o desvía la conversación. Perdón, mi perrito está haciendo ruido, pero enfocarnos, le resta y se enfoca en la experiencia blanca. Y nuestras comunidades de color saben, conocen las experiencias blancas. Entonces, este solo es un ejemplo de cómo teníamos que regresar un poquito y reubicar la conversación. Nuevamente, tener esas conversaciones de manera muy suave es necesario a veces, porque nuevamente ese era el valor que queríamos seguir. Entonces, para no extenderme mucho, voy a hablar ahora. Perdón, un punto que quería asegurarme antes de hablar de la estructura de la coalición es que esto de hecho creó una fortaleza con las organizaciones con las que queríamos trabajar. Entonces, esas organizaciones que tal vez estaban como, no sé, no estoy segura, como quiero hacer esto. Yo pensaba, bueno, podemos hablar sobre cómo algunos bancos de comida no querían trabajar con nosotros porque nos alineaban con nuestros valores. Y saben que eso está bien, porque adivinen que tenemos una comunidad que está interesada. Sabíamos lo que quería la comunidad. Perdón, digo muchas groserías, pero yo no iba, carajo, yo no iba a soltar a mis comunidades, ¿cómo decirlo? Como enfocarnos en las organizaciones blancas. Estas seguían operando desde un marco muy problemático y eso no iba a suceder, no bajo mi liderazgo. Entonces, este proceso en realidad fue muy transformador para algunas de las organizaciones, porque son como, ay, Dios mío, nunca habíamos hecho esto, vamos a dejar de hacerlo, vamos a empezar a hacerlo. Y para mí también tenía que ver con el desarrollo sobre cómo las personas estaban aprendiendo sobre desarrollar estas prácticas de desmantelar la supremacía blanca en coaliciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de la estructura. Comentábamos antes de cómo construir esto, ¿no? Yo decía, tenemos que asegurarnos de que nuestras asociadas clave, como las características que hemos comentado, por lo menos viniendo de nuestro CEO y de mí, nuestra coalición tenía que ser multirracial, asegurarnos de que la justicia del lenguaje iba a ser parte de esto, asegurarnos de que una persona de habla hispana, aunque también entenderían inglés, iban a estar en el liderazgo de esta coalición, porque esa es la manera en la que queríamos asegurarnos, porque estábamos teniendo nuestras sesiones. Recuerden, en Colorado tenemos comunidades muy importantes de inmigrantes en Colorado. Queríamos asegurarnos de que esas voces fueran parte del liderazgo de nuestra coalición. Entonces, multirracial, multilingüe, que tendríamos comunidades rurales. Mucho de lo que sucede, esta mi quinta iniciativa de boletas, y esta fue la primera vez, y estaba muy contenta
que literalmente no solo teníamos interés, sino también teníamos representación rural, que estábamos en el liderazgo de la campaña. En este caso, el comité directivo. Una vez que teníamos esto, nos estaban apoyando a tener una coalición más grande de todas las organizaciones e individuos. Sí, individuos, porque queremos que estén ahí con nosotros. Una de las cosas que me enorgullece, pero siento que todos nos sentimos muy orgullosos, es que, por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo Nicolás con voluntarios que eran migrantes, eran voluntarios, madres migrantes, y con él estuvieron en toda la campaña para asegurarse de que hicieran algo y hicieron su acción y trabajaron muy fuerte con Nicolás para aplicar esas tácticas que hablaban hacia sus comunidades, ¿correcto? Entonces construimos toda una coalición. Ahora, si me preguntan cómo usar esto, estas tecnicalidades, voy a hablar más de eso, pero no es lo que estoy queriendo cubrir aquí. Quiero más bien no pasar documentos, lo podemos hacer. Yo les puedo decir, ah, sí, así se desarrolla un documento, recaudar información para sus organizaciones, algo así. Pero yo estoy aquí más bien para decirles cómo construir una coalición para estas organizaciones que van a venir con ustedes en este movimiento y en esta construcción es clave. Pero esta es la cosa, porque tuvimos personas de comunidad de bases, por ejemplo, las mamás migrantes que estaban trabajando con Nicolás o Erika o Sana. Una de las cosas que teníamos que garantizar era, ok, ¿cuáles son nuestras capacidades? Sabíamos desde el principio que teníamos que asegurarnos de saber, estamos haciendo cosas que nuestra comunidad nos está pidiendo. ¿Dónde están nuestras comunidades para poder construir esto? Entonces, con esto, literalmente tuvimos conversaciones con cada organización. Es mucho trabajo, pero tener conversaciones con estas organizaciones y asegurarnos de las capacidades que tienen y cuáles serán las cosas que pueden hacer, eso nos ayuda a crear tácticas de las que van a hablar Erika y Nicolás, para asegurarnos de que fuéramos exitosos en nuestra campaña. Eso es un poco el resumen, cómo construir esto, asegurándonos que conocíamos la capacidad, preocuparla con los valores que habíamos creado como coalición, pero en segundo, para asegurarnos de que este trabajo fuera hecho por nuestras comunidades. Ahora se lo paso a Erika. Gracias, Carla. Y sí, como dice Carla, y referenciando, ver a las comunidades donde están es algo que van a escuchar mucho a lo largo de nuestra presentación, y eso es porque era una parte muy importante para nuestro activismo y organización. En algún punto, con el contexto de nuestro estado en específico, nos dimos cuenta de que no juntábamos el dinero que creíamos que íbamos a juntar para esta campaña, no teníamos gobierno o no teníamos un campeón o un campeone que iba a poder apoyarnos con esto. Entonces, como decía Carla, hubo un momento en el que más bien nos dimos cuenta de que si la comunidad quiere ver esta iniciativa que pase, entonces tenemos que ver cómo podemos crear poder comunitario para asegurarnos de que el trabajo de activismo que estamos haciendo no solo es de base y no solo elevando la organización comunitaria, pero que esté siguiendo estos marcos de justicia racial y asegurándonos de que estamos trayendo a personas que sí están impactadas directamente, si no es que son las más impactadas. Entonces, con eso,
Como mencionaba Carla, tuvimos que crear interés por parte de la coalición, pero también dentro de nuestras comunidades. Entonces van a escuchar un poquito sobre cómo estratégicamente dividimos el estado por regiones para que, por capacidad y poder ser, considerando que éramos un equipo de 4, que estábamos haciendo una iniciativa a nivel estatal, como cuando nos fuimos dividiendo el estado por región, individualmente fuimos a diferentes regiones y nos dimos cuenta, queríamos asegurarnos de que pudiéramos tener un sentido del paisaje en el que estamos trabajando, porque nuevamente estamos llegando a estas comunidades como invitados y como guías para escuchar lo que estas personas quieren decir. Entonces, por ejemplo, yo estaba en la parte sureña del estado, entonces trabajé con muchas comunidades rurales y vengo de una comunidad rural muy pequeña yo misma, entonces lo que significó esto es que yo entendía cómo era ser olvidada o no tener acceso a muchos de los recursos que las áreas urbanizadas tienen acceso. Entonces, cuando estaba llegando a estas comunidades, entendí qué significaba traer esta información para ellas, responder preguntas, crear un espacio seguro para ellas y saber qué iba a ser más útil para ellas y cómo operacionalizar esto en la campaña. Entonces, tuvimos un entendimiento muy claro de que por tener tan pocos recursos hacia la campaña y nuestra campaña tenía que ser por y para la comunidad y con el poder de la comunidad, sabíamos que el interés comunitario va a ser esencial. Pero creo que más que eso, era también intentar entender todas las voces diferentes que tenían que estar incluidas y como cada uno de estos lugares tiene sus centros ya comunitarios y que teníamos que ir hacia ellos y construir relaciones con los líderes existentes, decirles lo que estábamos intentando hacer y saber si eso iba a funcionar para la comunidad y si sí, como mencionaba mi equipo, ahora estamos enfocados en el proceso de argumentación de la iniciativa. Entonces, muchas de las relaciones que construimos para pasar esto ahora se están mostrando nuevamente para ayudarnos a crear un programa que nuevamente va a básicamente cubrir a todas las comunidades porque no podemos crear em, un modelo que le aplique a todas las personas y no podemos hacerlo si no tenemos interés por parte de las comunidades y todas las voces de las que estamos hablando en la mesa. Entonces, estuvimos hablando con maestros, con juventud y con muchos grupos diferentes y estamos muy emocionados de contarles las diferentes estrategias que ocupamos y las tácticas. Entonces, con eso, se lo paso a Nicolás para empezar a profundizar en esta conversación. Gracias, Erika. Sí, en cuanto a estrategia, yo recuerdo en mis regiones, yo estaba en el norte de Colorado, alrededor del área metropolitana de Denver también, pero quiero enfocarme en el norte de Colorado porque son estas comunidades rurales, muchas áreas granjeras y demás, pero también es un área que está creciendo mucho. Hay muchas comunidades que se están construyendo y muchas escuelas también. Entonces hay muchas personas que son nuevas ahí. Como muchos de ustedes saben, Colorado como o Denver, como muchas ciudades grandes en Estados Unidos, es muy cara, entonces las personas se están mudando a otro lugar, entonces hay un choque, choques culturales en esas áreas y eso también me hace pensar en las poblaciones migrantes también, que como Carla mencionaba, que algunos tal vez son colaboradores para trabajar con las madres migrantes y viven en Longmont. Hicieron un trabajo muy hermoso para nosotros. Para mí la estrategia, por ser una combinación de diferentes personas, comunicar qué es Hunger Free Colorado, y, perdón, y la iniciativa, y cómo nos beneficia a todos. Y todo eso dependerá de la persona con la que está hablando. Tal vez estoy hablando con las mamás de ese grupo, después con trabajadores de cafetería, y después otro día con un granjero. Y después también
averiguar de dónde estaban, porque yo entendía lo que necesitaba la campaña para ganar. Esto es lo que necesitamos, pero cómo hacerlo es clave. Entonces, hablar con todas esas personas y saber que todos tienen capacidades diferentes y que vienen con diferentes perspectivas es cómo ajustarnos. Y esto es algo que hicimos con el apoyo de las comunidades. Nuevamente somos visitantes y permitirles tomar estas decisiones y ajustarnos no solo a su capacidad, pero a su nivel de confort. ¿Dónde están estas personas? ¿Qué es lo que se necesita? Recuerdo que cuando estábamos poniendo nuestros comerciales iniciales y hablando sobre nuestra campaña, estábamos, o varios de nosotros estábamos apoyando a sacar esas historias y construyendo fortaleza de la vulnerabilidad. Contactamos a los granjeros, hablamos con ellos para elevar esas perspectivas. Lo mismo con trabajadores de cafetería, que fueron algunas de las mejores publicaciones. Y hicimos eso también, nuevamente siendo muy intencionales. Y, y no quiero, bueno, otro punto que quería hacer también era asegurarnos de que nuevamente, regresando a los valores, que nos ajustemos, como mencioné antes, como con las partes interesadas, padres, trabajadores de la cafetería, granjeros, cómo podemos hablar con estas personas utilizando el mismo marco era muy importante para tener las diferentes perspectivas. No sé si quieran agregar algo, Erika. Si no, podemos cubrir las tácticas ahora. Em, Creo que has mencionado puntos muy importantes y solo enfatizar lo que dijiste sobre primero salimos para educar a las personas de qué haría esta iniciativa y cómo beneficiaría a la comunidad y de ahí profundizamos para intentar ver cuál es la mejor manera de trabajar con las personas. Entonces, Nicolás, yo sé que tú trabajaste con asociados muy chides, yo visité a algunas personas. Hicimos como fiestas específicas a las comunidades que eran votantes por primera vez. Entonces, nuevamente, tomar ese contexto de cómo encontramos a las personas en donde estén y cómo elevamos sus voces. Si pudiera agregar algo aquí también, parte de las estrategias también es como asegurarnos de identificar esas comunidades y definirlas y desarrollar eso. No es solo como, sí, aquí hay una persona que es apasionada. Es más bien, ¿cuáles son las herramientas para que estas personas se sientan cómodas y fuertes y que pertenecen en una iniciativa, en una campaña de iniciativa de boleta? Muchas de esas personas, incluso organizaciones, de hecho, era la primera vez que estaban haciendo no solo iniciativas, pero también incluso una campaña legislativa. Entonces teníamos que ofrecer en la iniciativa de boleta, tenemos que ofrecer toda una educación de cómo es ser un líder. Y el apoyo, como Nicolás y Erika estaban haciendo este tipo de preguntas para educarles, había que llamarles y estar en contacto y estar disponibles con sus tiempos. Y hay que ofrecer también a los miembros de la comunidad para que se sientan bien y con todo lo que estaban haciendo, era como todo, todo el trabajo era muy importante. Y eso también ayudó no solo para construir liderazgo, pero también confianza para el siguiente nivel. Y bueno, me hace muy feliz, pero uno de nuestros líderes en nuestras comunidades
algo que me emociona mucho es que es, ella habla en español y que es una líder fuerte y como ayudarle a que viniera para preparar una declaración o un discurso, cosas así. Yo estaba trabajando con ella para que pudiera participar y ella estaba eligiendo hablar en estas sesiones de escucha que tenían. Era como una de las personas principales y pues eso iba a mostrar dónde estaban nuestros líderes y el hermoso trabajo que estábamos elaborando y, y representar el trabajo tan hermoso que Nicolás y Erika también están haciendo. Algo que quería mencionar también, y lo mencionaste ya antes, Carla, diciendo que una campaña, una coalición que estamos construyendo para todos, ya sean de esta comunidad o no, o de este país o no. Recuerdo, o quería hablar nuevamente de estas mamás que queremos respetar o respetando sus límites, pudieron usar este liderazgo y muchas veces cuando tocamos a las puertas y pensamos, bueno, tal vez estas personas no pueden participar por completo o alguien más tiene que estar presente. Y ese no fue el caso. Hicimos una capacitación específicamente para ellas, para que supieran los puntos clave y cómo llenar esos papeles cuando estamos caminando en esa lista que estamos cubriendo. Y esa fue la primera vez para ellas. Hicieron un gran trabajo. ¿Tuvieron conversaciones? Sí, de nuevo, porque conocían a sus comunidades y sabían dónde podían encontrar a las personas de habla hispana. Y si no era el caso, estaban equipadas con los mensajes para dejar literatura. Solo quería nombrar eso porque creo que fue muy único. Muchas de mis experiencias con las campañas y haciendo ese tipo de acción tan específica, tocando puertas. Tal vez estas personas no siempre se les da esto o esa atención para realmente participar por completo. Y yo siento que sí hicimos eso. Y no fue solo ese grupo, hubo otros también. Y en las partes al sur también. Adelante, perdón. Solo quería remarcar que parte de no tener recursos y hacer esta campaña de base significó que queríamos tomar todas las oportunidades que pudiéramos para participar con la comunidad. Tuvimos aquí tenemos una lista de tácticas, una de ellas es como uno de nuestros líderes en la mar dijo que aventábamos confeti, tuvo un festival del 9/11, el recordatorio del 9/11, y entonces hicimos em, como materiales con códigos QR, entonces para seguir como con el punto de Nicolás y de Carla, esta fue una campaña muy accesible en términos de cómo queríamos eh, trabajar con diferentes comunidades y pues sí, no era nada más ir y tocar puertas, era ser muy intencionales con cómo trabajar con comunidades en pueblo, donde sabíamos que había desiertos alimentarios y nuevamente asegurarnos de compartir la iniciativa a nivel estatal. No sé si haya preguntas o comentarios, podemos empezar con esos ahora. Voy a revisar el chat rápidamente. Em,
Para terminar esta sección, creo que estas son las tácticas con las que queremos continuar. Creo que en todos los puntos que estamos haciendo hay que respetar esos valores que creó la conexión, pero también ser muy intencionales con esas sociedades y asegurarnos de que no sea transaccional. Todavía mantenemos esas relaciones porque esto es una implementación enorme que va a tomar algunos años y necesitamos que estos líderes, pues nos estamos enfocando mucho en los ejemplos de personas que hablan español, comunidades migrantes, porque esto es, o lo vemos como una oportunidad para cambiar el paradigma del poder y darle poder a diferentes comunidades en la toma de decisiones. Una de las cosas que es más única es que sí, nuestro programa, los, las escuelas pueden comprar alimentos locales, pero para esto también tienen que crear un consejo directivo con la comunidad. Entonces, nuevamente, para ser muy intencionales desde el mero principio, cuando estamos plantando las semillas y estableciendo estas relaciones para nutrirlas, necesitamos a las personas, porque esas son las personas que van a ser, que van a estar sosteniendo ese poder en esos consejos. Entonces, no solo es crear estas cosas que son increíbles, sino también regresar a la soberanía alimentaria. Aparte, esto es parte de eso, asegurarnos de que estemos completamente equipados en nuestra comunidad para que haya resiliencia y liderazgo presente, para que no sean mal dirigidos. Porque en esta campaña escuchamos muchas perspectivas diferentes y regresando al tema de las mamás en Longmont, de las que estuve hablando, ellas habían trabajado en estos temas y hecho abogacía y eran campeonas de hacer esto incluso antes de la campaña. Entonces, tenía que ver con utilizar lo que el programa ofrece como oportunidades y es una realidad verdadera. Entonces, asegurarnos de que, bueno, y por eso estamos ahí, para asegurarnos de que todas estas cosas sean compartidas, ¿no? Porque esas mamás en algún momento van a tener que pasarle la antorcha o la batuta a alguien más y nuevamente me parece que eso muestra nuestra intencionalidad. Are we free to ask a question? ¿Podemos hacer preguntas? Sí, adelante. Okay, great. Perfecto, gracias por llevar esta conversación. Y yo solo quería construir sobre esta última nota, sobre enfocarse en la juventud en este trabajo. Y no sé si el equipo tiene algún ejemplo de hacer alcance para conectar con la juventud en espacios a los que fueron, en las escuelas, en los salones o fuera de ellos, porque veo que hay un elemento muy grande a este trabajo que es muy importante en este espacio y también como haciendo el involucramiento del liderazgo y en estas conversaciones, cómo liderar esto de una manera que no puedan, que puedan ser líderes para ellos mismos y hacer abogacía para sus propios intereses y poder observar cosas para las que quieren hacer abogacía. Y voy a parar ahí por si, bueno, voy a parar ahí, pero sí puedo ofrecer aclaraciones. Muchas gracias por esa pregunta. Dejaré que otros participen también. Si estamos hablando de este tema, tenemos que incluir a la juventud, ¿no? Son las personas que van a estar comiendo el alimento, pero eso no siempre es, supongo que tan sentido común como para otros. Pero para responder a tu pregunta, la organización de la juventud requiere diferentes habilidades y experiencias.
de las cuales no podíamos adquirir en el tiempo que estábamos creando todo esto, porque estábamos reaccionando a muchas cosas diferentes, fue muy veloz. Entonces, realmente, nuevamente, esto tiene que ver con solidaridad y construir esas relaciones con las organizaciones que ya tienen relaciones y habilidades y experiencias con la organización de la juventud, traerles a este espacio y darles un lugar en la mesa. Y nuevamente a lo que decía Carla, lo que decía en la coalición, eso no significa solo como mandarles una invitación a una llamada de Zoom, sino respetar sus perspectivas y nuevamente que darles el poder de toma de decisiones y esa voz dentro de este proceso. Nuevamente, yo creo que esa es otra parte de nuestra implementación para el futuro, es asegurarnos que las comunidades estén informadas sobre esos consejos directivos o asesores. Lo voy a dejar ahí para que otras personas compartan también. Vi que Erika quería tal vez decir algo. Sí, yo sé que en algún momento en nuestra campaña, pues yo visité diferentes clases cívicas e intenté participar con grupos en escuelas que pensé que pudieran estar interesadas de hablar de esta campaña. Entonces, por ejemplo, algunas escuelas tienen clubs de edades o ambientales y fui a las clases cívicas nada más porque sé que ya tienen como los dientes para hacer abogacía o activismo y como decía, ya queríamos llevarles a esa arena de que hagan abogacía ellos mismos. Entonces, en algún momento durante nuestra campaña, recolectamos cartas para nuestros periódicos locales e intentamos que la juventud lo mandara a sus periódicos locales para que hablaran por qué el programa era importante. Y como decía Nicolás, también queremos intentar ser estratégicos sobre nuestra capacidad y el trabajo que ya estamos haciendo y cómo estamos llevando a las organizaciones que sabíamos que estaban haciendo trabajo con la juventud y conectar con ellas. Por ejemplo, visité algunas tipos de organizaciones diferentes, algunos con relación al alimento o al liderazgo. Uno tenía que ver con arte y alimento en conjunto, lo cual fue muy chido, pero queríamos visitar estos grupos y teníamos foros educacionales donde invitamos a la comunidad o traíamos este contenido para ellas en partes pequeñas, en un sentido donde yo pude ir a sus reuniones mensuales o bimensuales y darles como una información sobre HSMA y cómo invitar a sus padres a que participaran y cómo ellos pueden influenciar el programa. Y como decía Nicolás, plantando esas semillas, diciendo como, oye, es un requisito tener estos, o cómo estos consejos van a estar hechos de juventud y de padres, y asegurarnos de que esto funcionara. Entonces, compartir esto, como, ¿qué quisieras comer para el lunch? Porque tal vez puedes participar y puedes ser un participante active y puedes conocer a gente que también está interesada en esto y cómo se va a ver este proceso y este alimento. Cómo hacerlo en términos de nutrición y considerando esto. Espero que esto ayude a responder la pregunta, pero definitivamente en nuestras sesiones de comunidad estamos profundizando en estos temas, como qué quieren ver en el menú, qué es lo que los padres quieren entender con necesidades y dietéticas y qué queremos servir en las escuelas. Yes, that was, thank you both so much for answering that. Sí, muchas gracias a ambos por Took some responder. notes from Ya tengo muchas notas de su retroalimentación. Muchas gracias. I just want to add something, just kind of like piggybacking what Erika Solo quiero mentioned. agregar algo de lo que ya se compartió, Just to make sure solo para that asegurarnos de thinking to que include si more están youth, pensando like en what juventud you're saying, y right? bueno, lo que It's estaban not diciendo, only ¿no? youth, No solo es como, organize them.
No queremos solo tener personas por tener personas. ¿Qué es exactamente el rol que van a tener para construir en conjunto? Y esa es la razón por qué. Porque si no tenemos esas habilidades, o sea, Erika tiene esas capacidades en nuestro grupo, entonces Erika se estaba asegurando de que estas organizaciones ofreciendo información y buscando personas que contaran la historia, enfocándonos en las voces, para que nosotros nos aseguráramos de traer esas voces al centro de la conversación con un marco de justicia racial y construyendo sobre eso. Y no solo acercarlos porque teníamos que, sino también usarlo y reconocerlo. Tenemos que asegurarnos de que sus voces, lo que estaban diciendo, lo que están explicando sobre sus experiencias, que son parte de una narrativa y los mensajes que estábamos construyendo. Entonces, Mary Jane, gracias por tu pregunta nuevamente. Yo sé que nuestro equipo y yo cubrimos algunas estrategias y tácticas y como decía Carla, queríamos que esta sea una conversación. Entonces, si alguien tiene otra pregunta hasta este punto o algo así, por favor, compartan en voz alta o en el chat. Voy a dejar de compartir para poder ver a las personas. Nos encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué están pensando? Y no hay como preguntas bobas. Todo es válido aquí. Si quieren aprender cómo hacer esto, si quieren asegurarse, si algo es confuso, por favor, para eso estamos. Y sí, de repente tal vez se ve muy grande esto, pero algo que he aprendido es que la supremacía blanca quiere que esto sea muy rígido y muy difícil. Y sí, hay cosas y conversaciones que tenemos que tener, pero cuando hay comunidad trabajando en conjunto nuevamente, donde esté la conversación, ahí está la clave. Voy a regresar y tal vez vamos a hablar de otras conversaciones, pero entre la administradora de campaña estábamos intentando trabajar en estas iniciativas, ¿correcto? Y había tensiones de tener un hombre blanco como administrando a los proveedores y cuál fue el universo, discutiendo cuál era el universo que tenemos que construir. Y yo decía como, no saben cómo hacer organización comunitaria, ustedes no valoran eso. Yo no voy a escuchar lo que me van a decir, voy a escuchar a la comunidad, quiero escuchar a Nicolás, a Erika, a esas personas que están en el campo. ¿Qué tienen que decir sobre la comunidad para que nuestras estrategias y prácticas vengan de esto, lleguen de eso? Y eso sucede, o sea, esas tensiones se sienten de manera muy fuerte. Y si ustedes nuevamente no tienen los valores, entonces podemos caer en esas prácticas blancas y yo no sabía de esto antes. Entonces, nuevamente, tenemos que saber de dónde estamos viniendo y cómo. No este proceso, en el proceso, está en el cómo. ¿Cuáles son los pasos que estamos tomando para siempre enfocarnos en la comunidad? Y por eso es que las tácticas que han estado viendo en en estas diapositivas. Entonces, nos encantaría escuchar de ustedes. Preguntas, comentarios.
Tenemos un grupo medio penoso. No quiero hacer esto, pero como que casi me dan ganas de llamarles. Entonces, si no quieren que les llame por su nombre, vamos, participen. Cuéntenme, por lo menos un comentario para poder continuar con la conversación. Hola, soy Kelsey de la Fundación Shipian. Estoy en Colorado, pero nuestro equipo está en todo el país. Y a mí me da curiosidad, cuando hablaste, Carla, del retiro que hicieron en los valores y determinaron estos, mencionaste contratar a una persona facilitadora, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Recomendarías como pedirle a alguien que apoye? O sea, estamos construyendo una coalición ahorita en Colorado para apoyar el trabajo alimentario en las escuelas y me da curiosidad cómo crear esos valores. Yo no tengo esas habilidades en ese tipo de facilitación y me preguntaba si es algo que pueden recomendar o tal vez me pueden contar cómo escogieron a alguien y cómo fue ese proceso. Sí, totalmente. Pues sí, yo, s- yo tengo esas habilidades y el conocimiento. Sin embargo, no quería que mi potencial, las cosas que yo no podía ver, como las cosas que yo no podía ver, yo no quería incluirlas como en la facilitación. Entonces, yo lo pude haber hecho, tengo las habilidades, tengo el conocimiento. Sin embargo, quiero asegurarme de que esta coalición estuviera construida fuerte desde el principio. Y por eso era importante tener una persona facilitadora. Tal vez tienen a alguien que tiene ese conocimiento y habilidades. Y a veces, si, si van a tener una persona interna del equipo, es como que hay cosas, tengan esa conversación de qué son esas cosas que tal vez no vamos a poder ver. Y, y sí, podemos hablar más sobre cómo hacer contrataciones de manera equitativa y bueno, tal vez tenemos que pausar ahí. Quiero poner una pausa aquí, que yo no podía hacerlo todo. Entonces también era importante tener apoyo, tener un coordinador y tener un grupo que organizara, tener una campaña legislativa. También necesitamos un grupo de trabajo y necesitamos a alguien que va a conectar a toda esta información y hacer una iniciativa de boleta. Esta persona preguntó, bueno, ¿qué ayuda para organizar esto e integrarlo en la campaña? Porque tenemos que incluir las narrativas de la comunidad. Entonces, esta persona en el proceso, lo principal es que esta persona, alguien que entienda equidad y justicia racial. Yo no estoy hablando de, y perdón, lo voy a compartir así, una- como una mierda visual. Yo no voy a hacer eso. Eso es para la gente blanca que quieren sentirse bien, pero yo no voy a hacer eso. Necesitamos a alguien que sí debe enfocarse en la justicia racial, que va a enfocarse en eso en toda la campaña y en cada paso del proceso. Entonces, con esta idea, contratamos a la persona para hacer facilitación y que me iba a ayudar a mí a hacer la coordinación de la campaña, para enfocarnos en la justicia racial. Gracias por compartir. Eh, Carla, quería compartir una pregunta en el chat.
que si esta fue la primera iniciativa o se ha hecho algo similar antes. Bueno, les voy a dar un poco de contexto aquí porque es la razón por la que fue tan, o por la que sigo medio traumada por esto, porque Hunger Free Colorado, de hecho, creó, o nuestro CEO, nuestro director creó en Hunger Free Colorado, quería tener una parte activista y organizadora. Entonces se creó en el 2021 y yo estaba buscando a cubrir esto en Hunger Free Colorado. Entonces, en menos de 3 meses, ahí, en 3 meses yo tenía que organizar nuestra coalición y esa era la clave como la estructura para la iniciativa de la boleta. Entonces, en ese sentido, sí, era la primera iniciativa de boletas y yo le decía a mi jefe que no planeaba hacer más iniciativas así, porque esto es lo que tenemos que entender. Incluso la estrategia que tenía que incluir para meter esto era porque no teníamos un movimiento contra hambruna no hace construcción de movimiento. Más bien se están reconociendo la necesidad de empezar a hacer organización activista para el cambio. Porque ahí vienen que una persona está como enfrentando esa inseguridad alimentaria no solo porque lo decidieron, sino porque los sistemas que les pusieron en ese lugar. Entonces nos tenemos que deshacer de estos sistemas y asegurarnos de que nuestras comunidades tienen lo que necesitan, pero eso viene de nuestro cuerpo, un cuerpo completo de personas. Entonces no tenemos un movimiento, no tenemos un movimiento. Estamos construyendo el momento en conjunto con nuestros asociados y la comunidad y por eso tenemos que usar estas estrategias tácticas. Entonces, no eran como, no podíamos quedarnos en la teoría, es como encontrar a las personas en donde están y saber qué es lo que necesitan y quieren hacer. En ese sentido, fue el primero para Hunger Free Colorado y el primero la primera en el país que hablaba sobre la inseguridad alimentaria o justicia alimentaria. Fue la primera a nivel político, agregando a lo que Nicolás y Erika estaban diciendo, abordando a los trabajadores escolares en el alimento, que son los que son menos pagados, porque esto es novedad. Los fondos a los que se va a tener acceso tienen que saber cómo preparar estos alimentos para tener estas conversaciones sobre cuáles son los alimentos relevantes culturalmente que quieren comer las niñas. Entonces, todo eso tenemos que incluirlo como parte de la política pública y también asegurándonos de que estuviéramos integrando esto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ahí hay uno. ¿Cómo puedo involucrarme en estas iniciativas? Estoy queriendo usar mi mi maestría para poder hacer investigación y educar con ciertos sistemas alimentarios para pasar políticas públicas. Depende de dónde estés, Aisha. Tal vez lo que podemos hacer, dependiendo de dónde estés, también depende estoy viendo aquí a mis colegas, Ryan, de la granja, de la red
de la granja al hogar. Ah, Seattle. Ah, perfecto. Sé que hay un movimiento importante en el estado de Washington. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar a conectarte con personas ahí que están haciendo este tipo de esfuerzos. Lo más chido fue Nicolás que después de esta iniciativa de boleta, Nicolás, Erika, corríjame si estoy equivocada, pero de 23 a 28 otras políticas y legislación están intentando en todo el país como hacer similar. ¿Sí? ¿Sí es esto? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, más o menos, más de 20, pero sí, Jen dice 25. 25 más, entonces están en todo el país, sí, hay momentum, hay impulso, es lo que quiero decir, como la construcción del movimiento, seguir con este ímpetu. Entonces, tal vez alguien aquí, si pueden tener el contacto de Aisha para después contactarla, para ponerle en contacto con las personas con las que pudiera trabajar. Perdón, estoy usando pronombres que no conozco. Perdón, Aisha. Sí, gracias, Ryan. Lo otro que mis colegas estaban discutiendo son tácticas. Cuando estábamos trabajando con nuestra comunidad, muchas veces pensamos que no sabemos, las personas no sabemos cómo abordar las comunidades. Yo vengo de un movimiento de derechos reproductivos, entonces conozco bien los derechos civiles y fue muy divertido hacer algunas actividades con ellos, dependiendo de las comunidades en las que estaban, y también los mensajes, directos, como no puedes votar, pero sí puedes hablar con personas que sí pueden votar y puedes convencerles de lo importante que esto es no solo para ti o para estas personas, sino también para las niñas o para el futuro o las niñas de las personas a las que sí conocen o cuando sí se pueden votar. Entonces, una vez que llegó este comentario, ya eran imparables. Tenemos también a Sana, que es un grupo que está haciendo como distribuyendo alimento. Tenemos como 65 miembros comunitarios, tuvimos una fiesta, hablamos sobre HSM, hubo mucha comida y música y fue muy divertido. Fue como, ok, ¿cuál es el plan? Y trabajamos en un plan para todos los miembros comunitarios que estaban ahí, que iban a hablar con 5 personas. Y cada uno iba a hablar con 5 personas que podían votar. Y les iban a convencer. Y cuando hablaron con esas personas, no les iban a dejar, ¿cómo se dice? Iban a hablar mucho con ellas hasta que dijeran que sí. Y yo estaba recibiendo mensajes y me decían como, ya hablé con esta persona, ya hablé con esta persona. Y fue muy increíble ver cómo podíamos construir eso para personas que no tenían la capacidad para votar ahorita mismo. Entonces, nuevamente, tenemos que encontrar la comunidad donde esté la comunidad. Gracias por eso, Carla. Solo para respetar el tiempo de las personas, estamos a 3 minutos de terminar nuestra sesión, pero Isa, muchas gracias por esa pregunta que tiene que ver con nuestro llamado a la acción, que es básicamente llenar este formato. Si les interesa, lo acabo de poner en el chat y también lo vamos a compartir en otros correos de seguimiento, pero básicamente sí, fue un gusto tenerles aquí. Queremos construir solidaridad y co-crear este conocimiento y co-crear algo más grande de lo que tenemos aquí en Colorado. Entonces, por favor, alguno de nosotros va a estar en contacto con usted y le daremos seguimiento también. No queremos que este sea el único webinar, entonces podemos tener más en el futuro. Estas son mis llamadas para cerrar, mis palabras para cerrar y dejaré que Erika y
Carla, compartan. Sí, muchas gracias por su tiempo. Si pudieran compartir una palabra en el chat de cómo se sienten en este momento. Adelante, enfóquense, respiren, qué están sintiendo en su tripa y mientras va llegando sus respuestas vamos a ir cerrando en un minuto. Gracias. Nada más queremos mencionar, mientras nos estamos yendo, gracias a todos por haber estado aquí. Soy un activista, entonces por eso les invitaba a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Sigamos en contacto para apoyar lo que estén intentando hacer. And thank you all, Y gracias a Paula, todos, Nicolas, Paula, Erika, Nicolás y everything that por you're doing with todo lo que the están haciendo con las políticas públicas de Colorado. Realmente increíble. Gracias. Thank you, as well. I thought this Gracias was también. Me pareció esto muy... I'm sorry. Can you hear me? Okay, wonderful. I thought this was Perdón, no sé si me escuchan. Sí, bueno, esto fue muy informativo. Solo llegué hasta el final, una disculpa, pero definitivamente regresaré a las grabaciones, si es que pudieran compartir las grabaciones, pero sí. Gracias, Natasha. Y sí, yo sé que Ryan va a mandar las grabaciones, pero si también en cualquier momento tienes alguna pregunta con nosotros, Ryan tiene nuestros correos. Sé que Nicolás compartió ahí un formato de Google y te podemos contactar directamente. De cualquier manera, estamos aquí para apoyarle. Gracias. Sí, creo que es emocionante. Quisiera ver qué otras cosas están sucediendo. Yo soy, estoy en el estado de Florida y trabajo en estos temas y creo que suelo encontrar un balance y poder escuchar otros puntos de vista de otras personas y recoger partes que nos faltan. Entonces creo que es muy importante. Y bueno, están haciendo un gran trabajo. Entonces espero, sí, encontrar más herramientas como las que ustedes y aplicarlas aquí. Claro que sí, hagamos esto. Yo sé que ya nos íbamos, pero no sé si sepas que ahora estamos intentando básicamente parar o fomentar los alimentos universales en las escuelas. Entonces, más que nunca, porque hay momentum y está fortaleciéndose esto, entonces ahora están queriendo evitarlo. Entonces, tenemos que organizarnos para evitar que eso suceda. Entonces, muchas gracias. Bueno, terminamos. Muchas gracias. Ya se pueden ir. Disfruten su día y su fin de semana. Gracias a todos. Bye, y'all. Thanks. Adiós, gracias.